digamos, al tema que hemos estado abordando. Un momentito, por favor. Estás... Ya, he visto que todos han conformado su grupo y me parece bastante bueno, digamos, que ya hayan logrado, digamos, organizarse. Y como ya les había manifestado, la prueba va a tener dos partes, ¿no? La primera parte, que va a consistir de las 3 lecturas transversales, donde voy a hacer una pregunta general, ¿no? Y que también yo quisiera ver que ustedes, digamos, conocen los conceptos que están, digamos, en juego en esos libros y que sepan aplicarlo, digamos, a una cuestión práctica o real, digamos, ¿no? Utilizando esos conceptos. Y la segunda pregunta, digamos que es la de la misma naturaleza, pero ya va a estar focalizado únicamente en la lectura que corresponde para cada uno de los grupos, ¿no? Entonces no tienen que apelar, digamos, a responder desde alguno de los otros textos que se han asignado, y que eso precisamente obedece al tema, pues, ¿no? De que no hemos tenido el curso, pues, ¿no? Desde un inicio. Entonces, hemos buscado tener, digamos, una metodología como para poder abordar este curso, digamos, con las limitaciones de tiempo y bueno, y la gran cantidad de alumnos que también forman parte de este salón, ¿no? Bien, vamos a visualizar la presentación. A ver si puedo compartir. Exactamente. Acá está. Muy bien. Ahí está. Vamos a maximizar. Ya. Bueno, entonces ya les había manifestado un poco lo que era la trayectoria de la evolución del índice de Gini, ¿no? Que es el indicador estándar, digamos, y el que es más utilizado para poder evaluar cómo es que se comporta la desigualdad, ¿no? Entonces, esta gráfica lo he sacado de CEPLAN, y ustedes pueden apreciar que el índice de Gini, de acuerdo con, digamos, las mediciones que se han hecho, han tenido una tendencia decreciente, ¿no? Decreciente, pero precisamente el año 2020 se observa esta tendencia, digamos, en el indicador nacional, ¿no? En el que la desigualdad habría aumentado, pero después otra vez habría retornado, digamos, a la tendencia que tenía el indicador, digamos, desde los años previos a la pandemia, ¿no? Una posible explicación de por qué es que esto habría sido así es precisamente porque mucha gente perdió su trabajo o no podía salir a trabajar producto, ¿no? de la gran encerrona, pues, ¿no? Que tuvo la población y que les perjudicó fuertemente durante varias semanas, si no meses, el poder percibir ingresos, mientras que otra parte de la población sí podía seguir generando ingresos, ya sean salariales o de renta, y que eso finalmente hizo, pues, que pudieran capear mejor la crisis que el resto de la población, ¿no? Y como ustedes
sabrán, digamos, la mayor parte de la población es básicamente informal o dependen, digamos, de empleos que son informales y por lo tanto se produjo, digamos, esa desigualdad que recrudeció, ¿no?, fuertemente y que después se pudo, digamos, revertir ya hacia el año 2021, cuando todos, digamos, ya estaban de vuelta haciendo, digamos, sus operaciones diarias, económicas, en general, ¿no? Ahora, hay gente que también cuestiona el hecho de que esta estadística sea realmente tan real como se señala, porque el año 2020 las encuestas, casi todas las encuestas que organizó el INEI, siguieron una metodología distinta, ¿ya? ¿Y por qué hicieron la metodología distinta? Porque todos pues estaban en cuarentena, ¿no? Y entonces los jóvenes y en general las familias no recibían a nadie en sus casas y los jóvenes tampoco es que podían salir así nomás, digamos, a ingresar, digamos, a las casas de las familias que les hubiera tocado sorteadas, ¿no? Las encuestas en esa época comenzaron a hacerse de manera telefónica y no solamente las encuestas oficiales, también las propias encuestas que organizaron las entidades que suelen hacer estudios de mercado y estudios de opinión política, también fueron todas por teléfono, ¿no? Entonces, ahí, digamos, hay espacio para pensar de que quizás el dato que salió en el año 2020 no necesariamente sea tan representativo o que sea comparable a las estadísticas que se reportaron en los años anteriores o posteriores, digamos, a la pandemia, ¿no? Entonces, ese es un tema, ¿no? Ese es un tema que eventualmente, si hay alguno de ustedes que está evaluando estos problemas de los indicadores de desigualdad o que está pensando abordarlo para su tesis, es importante que tomen nota acerca de estos cuestionamientos técnicos respecto a los cambios metodológicos que se vieron obligados a realizar las entidades públicas y privadas que se dedican a recoger datos a través de encuestas, ¿no? Entonces, este aumento de la desigualdad, que no necesariamente habría por qué desvirtuarlo, sí también podría estar señalando algunos problemas derivados del cambio de la metodología y por lo tanto no sería estrictamente comparable a lo de los años anteriores. En este gráfico tenemos un poco lo que es la desigualdad a nivel departamental. Este gráfico también corresponde a la fuente de CEPLAN y ustedes pueden ver cuáles son los departamentos que serían más desiguales en el país y comparativamente cuáles serían los departamentos más equitativos, podríamos decir, ¿no? Y también se puede ver un poco la evolución, ¿no? 2011 corresponden a estos puntos, diremos, más oscuros o azules, el punto naranja que corresponde al año 2015 y el punto gris que sería el año 2019, pero que esto es justo un año antes de la pandemia, ¿no? Entonces, los departamentos que serían los más desiguales, correspondiendo, digamos, al año 2011, ¿no?, que son estos puntos azules, son básicamente Ayacucho, Cajamarca y Huánuco, ¿no? Huánuco, que sería este caso, ¿no? Y ese mismo año, los departamentos con menor desigualdad que aparecen son, a ver, acá tenemos Ucayali, tenemos Ica y también el Callao. Para el año 2015, podemos el liderazgo, digamos, con respecto a los departamentos más desiguales, todavía sigue recayendo en el caso de Cajamarca, ¿no? Cajamarca, que era el que aparecía liderando también en el año 2011. Y después tenemos aquí, un poquito atrás, al departamento de Loreto. Y finalmente podríamos señalar aquí el departamento de San Martín, ¿no?
Los departamentos menos desiguales, podemos ver que sigue siendo el caso de Ica, que, digamos, tiene el liderazgo indiscutible en el avance, digamos, con respecto al tema de la desigualdad. Y bueno, podríamos poner como segundo caso el caso del Callao, ¿no? El puerto del Callao, ¿cómo se llama? La provincia constitucional del Callao. Finalmente, para el año 2019, eh, que sería, digamos, los puntos estos grises, podemos ver que la desigualdad ya no recae ni en Ayacucho ni en Cajamarca, sino que el liderazgo lo tiene, en este caso, Loreto. Loreto es el que sale con el mayor índice de desigualdad. Y bueno, le siguen muy atrás el caso de Cajamarca y quizás el caso acá de Huánuco, ¿no? Porque acá más tenemos Ayacucho otra vez, ¿no? Y en el otro extremo, tenemos que Ica sí ha tenido un avance espectacular con respecto al tema de la desigualdad hacia el año 2019, en el sentido de que son probablemente uno de los departamentos más equitativos del país, ¿no? Y después de eso tenemos al departamento del Callao y finalmente el departamento de Lambayeque, ¿no? ¿Cuáles podrían ser los factores que están detrás de esta desigualdad prepandemia, ¿no? Porque como hemos observado en la pandemia, sí ha habido una perturbación que ha hecho que la desigualdad aumente, pero que no estaríamos tan seguros que si esa medición corresponde o sea comparable realmente como para decir la desigualdad aumentó efectivamente porque la metodología cambió rotundamente precisamente por el fenómeno de la pandemia, ¿no? ¿Hay alguna persona que aquí que sea de Ica? ¿Hay alguno o alguna? ¿Nadie? Bueno, así es la pregunta porque, o sea, de alguna manera lo que quiero es poder apreciar si es que hay espacio, digamos, como para que la gente pueda decir, me parece que esa cifra de que la desigualdad está bastante baja es realista o no. Y bueno, yo quería saber si es que alguno tiene conocimiento por lo menos de cómo es la realidad en Ica. Pero, ¿alguno ha viajado a Ica recientemente? ¿Nadie? Bueno, la pregunta directa es ¿por qué Ica sería supuestamente el departamento con menor desigualdad desde el punto de vista de la medición, pues, ¿no? Del índice de Gini, ¿no? Ese es uno de los temas que llaman siempre la atención, no solamente porque Ica es un departamento que es bastante cercano a Lima, diremos, ¿no? O sea, no es que esté tan distante, apenas tenemos 4 o 5 horas de distancia. Sin embargo, nos llama la atención saber qué cosa es lo que está pasando, digamos, en esta región en términos de los otros indicadores, digamos, económicos, ¿no? Que son básicamente la dinámica del empleo, ¿no? Y la dinámica de las inversiones. Lo cierto es que ICA, en los últimos años ha tenido fuertes inversiones privadas y que han generado una serie de impactos también a nivel del empleo. En algún momento, el escritor peruano laureado con el premio Nobel, Mario Vargas Llosa, señaló que Ica era una especie así como paraíso, digamos, de lo que sería la economía que debería ser para todo el país, ¿no? Por el gran dinamismo que él observaba que tenía esta región, ¿no? Y él básicamente señalaba que buena parte de esta bonanza se debía al dinamismo de la agroexportación.
que había generado, digamos, una buena cantidad de empleos y de oportunidades para la población, que para él no le quedaba duda, pues que este era el mejor ejemplo de que el modelo económico funciona para el país, ¿no? Pero en especial para esta región, para Ica. Aquí los datos podrían estar probándonos esa situación, es decir, de que no solamente ha habido, digamos, una mejora en términos de empleo, en términos de las inversiones, sino que también ha habido un proceso en el cual la ciudadanía de Ica también ha visto que sus ingresos, digamos, no son tan desiguales entre todos, ¿no? Lo importante sería saber si es que han habido cambios significativos también en el nivel de los ingresos, ¿no? Que eso sí sería un punto, digamos, a evaluar, ¿no? Porque como yo les explicaba en la sesión, en alguna de las sesiones anteriores, nuestro país en general, incluso en la parte formal, tiene un nivel remunerativo bastante bajo, ¿no? Que está en alrededor de los 2.600 soles. Cuando uno mira las encuestas de hogares también te reportan un nivel salarial o remunerativo bastante bajo, ¿no? Entonces, si el nivel remunerativo de ICA se ha mantenido bajo y la desigualdad ha bajado, no querría necesariamente decir que las cosas han mejorado para todos, ¿no? En el sentido de que todos siguen ganando, pero siguen ganando poco, ¿no? Remunerativamente hablando. Esa es una situación que habría que evaluar y como digo, los datos aquí están hasta justo antes del año de la pandemia, del año 2020, como para poder hacer las indagaciones que corresponden, ¿no? Ahora, un tema que es importante destacar dentro de este debate acerca de las desigualdades es el tema de la productividad, ¿ya? Este es un gráfico que seguramente ustedes lo van a ver repetidamente en muchos estudios que se hacen acerca de las diferencias de productividad que tenemos sectoriales en nuestro país y que explican el hecho de que el empleo en nuestro país pues tenga un gran componente informal, ¿no? Entonces ustedes van a poder apreciar aquí hacia el lado derecho cómo es que la minería informal tiene la productividad más alta, ¿no? La productividad más alta que se espera, digamos, de este sector con respecto al resto de la economía. Y siendo el sector que tiene, digamos, la mayor productividad, al mismo tiempo, en términos de el porcentaje de personas que están ocupadas, es mínimo, ¿no? Es mínimo, esto es una fracción bastante pequeña, ¿no? Si ustedes pueden ver acá, la base es excesivamente minúscula, ¿no? Quizás menos del 1% de la PEA ocupada se encuentra precisamente en la minería formal, ¿no? Después de la minería formal tenemos estos otros sectores que también son, digamos, altamente productivos, pero que quedan muy lejos del nivel de productividad de la minería formal, pues, ¿no? Que la minería formal es intensiva en capital, digamos, a todas luces, ¿no? Lo que tenemos son el sector de transporte formal, tenemos el sector de manufactura, construcción y otros servicios formales, y finalmente tenemos acá agro y pesca formal, ¿no? Antes de llegar acá a los sectores terciarios. Pero, bueno, sector terciario sería acá comercio y también otros servicios, pero lo que son los sectores productivos que tenemos acá, la manufactura y la construcción, y después acá la agricultura y pesca formal, la cantidad de empleo que generan estos sectores queda pequeña con respecto a lo que producen los sectores terciarios, ¿no? Que son el sector de servicios, que aquí claramente tiene un porcentaje bastante importante, ¿no? Podríamos decir entre un 20 o un 30%, incluso más, ¿no? Un 40%, no, 30% debe ser más o menos. Mientras que el sector de comercio y también acá de restaurantes son los que complementan, digamos, todos estos
sectores terciarios, ¿no? Pero lo que es la parte productiva, ¿no? Lo que genera, digamos, un mayor valor agregado, tampoco es que tenga mucha productividad, ¿no? Y eso quizás se debe a que los sectores transformadores que tenemos en nuestro país tampoco son de mucho valor agregado. Tienen un valor agregado, pero no es que sea una cosa pues sofisticada, ¿no? Entonces, ahí tenemos que el empleo que se genera no llega pues a cubrir el 40%, ¿no? El 40% de la PEA, sino que se queda más o menos en un 30% lo que producen como empleo estos sectores formales. Inmediatamente aquí nosotros podemos ver de que la minería informal, bueno, en la época que se hizo la medición, que es el año 2007, tenía un nivel de productividad, pero es muy probable que para la actualidad ese, digamos, componente haya aumentado y no sabríamos decir cuánto habría aumentado también en su capacidad para generar empleo, ¿no? Porque igual sigue siendo un sector que tiene pues un nivel de capital que invertir, ¿no? Ahora, y acá después tenemos todo el resto de sectores, pues, ¿no? Que son otros servicios informales, transporte informal, construcción informal, manufactura informal, restaurantes y alojamiento informales, comercio informal y agro y pesca informal, que son el sector más importante que genera empleo en nuestro país, ¿no? Entonces, digamos que este gráfico muestra de un solo vistazo las grandes diferencias que se esconden detrás de un mercado de trabajo que tiene una estructura altamente informal, ¿no? Y que no encuentra un espacio donde poder ocuparse pues en los sectores formales y que como ya les he tratado yo de explicar con, digamos, una serie de informaciones que les he presentado, este sector incluso se ha venido reduciendo, ¿no? Ahora ya no representa más del 30%, está en 28, 27%, y más bien el sector informal es el que ha crecido más, ¿no? Entonces tenemos un gran problema de informalidad en el país y que también explica las desigualdades, pues, ¿no? Porque, o sea, detrás de una productividad alta, también vamos a tener que en ese sector, los pocos que están en ese sector van a tener una muy buena remuneración, mientras que el resto van a estar básicamente, digamos, en el promedio global, digamos, que nosotros habíamos estado observando, ¿no? Entonces, detrás de la desigualdad del mercado de trabajo también se encuentran las desigualdades que tenemos en las productividades sectoriales. Este gráfico es un gráfico que está extraído justo de una de las lecturas que les he presentado para vuestro examen, que tiene que ver con el número de personas según rangos de riqueza en el Perú, Chile, Colombia y México, ¿no? Ustedes van a poder observar que aquí primero hay una categorización de aquellos que, digamos, personas, ¿no? Que tienen una riqueza superior a los 30 millones de dólares. Y que en el caso se observa, pues, ¿no? Que los países que lideran en número de personas son México, Colombia y Chile, ¿no? Y Perú ha venido, digamos, teniendo un número de personas relativamente estable, digamos, entre el 2003, cercano a 100 personas, pero después, al cabo de más o menos una década, esto se habrían más que duplicado y se espera que para el año 2024, es decir, el año pasado, que literalmente ya culminó, habría llegado a 451 personas. Pero esto era una proyección, ¿no? Porque recuerden que este es el libro de Alarco que salió publicado justo un año antes de la pandemia y habría que revisar qué cosa ocurrió finalmente con esta información, ¿no? Que se proyectaba iba a ocurrir en el crecimiento poblacional de los ricos, ¿no? Entonces aquí llegaba, como les decía, a casi 500 personas, pero de este grupo, de los que tienen más de 30 millones de dólares, este estudio de Alarco discrimina a los que son
o sea, que tienen una riqueza superior a los 100 millones de dólares, y dentro de ese grupo, aquellos que son los billonarios, ¿no? Es decir, que tienen más de 1.000 millones de dólares. En ambos casos se puede apreciar de que el número aumenta, pero en el caso de Perú, ¿no? Lo que llama la atención, y bueno, lo que me llamaba la atención desde que vi la tabla, es que supera el caso de Colombia, ¿no? O sea, acá en Perú son 2003, 2004, 3 personas, ¿no? Y Colombia tenía solo uno. Y después en el 2012, 2013, 2014 son 9 personas, pero acá se queda en 2, 2, 2, y bueno, y se proyectaba 3 personas. Pero Perú llegaría a tener más o menos unas 14 personas que pueden ser contadas como los billonarios, ¿no? Digamos, esto como una primera aproximación de cómo es que se concentra en pocas manos, ¿no?, la riqueza de la población, pero también podría tener una lectura alternativa, ¿no? O sea, porque definitivamente hay más billonarios ahora, lo que podría haber significado que más bien ha habido una mayor oportunidad para generar más millonarios, billonarios. O sea, que habría habido un proceso de oportunidades dentro de las clases más ricas en el país, ¿no? Porque si no, se hubiera mantenido solo en 3 personas, pues, ¿no? Lo que pasa es que detrás de estas estadísticas, ya le tocará al grupo que está leyendo, lo que hay que ver es que si es que estas cifras representan a personas que son de familias distintas, ¿ya? Porque si son o ocurriera que estos números representan a gente que está vinculada de alguna manera a través de vínculos de sangre, en realidad el número no representaría nada, ¿no? Sino que seguirían siendo básicamente una redistribución de la riqueza, pero dentro de una misma o 2 o 3 familias que existían, que preexistían, ¿no?, ocasionalmente. Aquí, por ejemplo, podemos observar quiénes son los billonarios peruanos según la revista Forbes y más o menos una estimación, ¿no?, de cuánto era la cantidad de riqueza que manejaba cada uno. Y el año en el que aparecían más familias, digamos, en esa categoría fue el año 2013, ¿no? Después del 2013, y esto hace coincidencia, si ustedes siguen también las cifras del PBI, hay como que una reducción, ¿no?, en el número de familias billonarias, porque el PBI también parece ser que el último año que tuvo un año, digamos, bueno, fue el año 2013, pero a partir de ese año la tasa del PBI también ha caído, ¿no?, a las tasas, digamos, que tenemos ahora, que a la justa llegan al 3%, ¿no? Entonces, y vean, ¿no?, que para el año 2018 también cae hasta 3, y así sucesivamente, ¿no? Ahora, una pregunta, digamos, de fondo con respecto a todo lo que hemos venido discutiendo es que si importa la desigualdad, ¿no? Y para eso, bueno, está la lectura de Hirschman, que él señala, ¿no?, que la importancia del problema de la desigualdad tendría que ver con un asunto más de expectativas y percepciones sobre cómo la gente piensa que la desigualdad está manifestándose. Entonces, Hirschman es muy famoso por su hipótesis del túnel, ¿no? Entonces, él grafica algo así como que si dentro de un túnel, ¿no?, están atorados, digamos, varias filas de automóviles, y de pronto tú observas que una de esas filas comienza a avanzar, ¿no? La insatisfacción de estar, digamos, atracado dentro de un túnel no se ve tan negativa si es que tú ves que hay algunas filas de automóviles que comienzan a moverse. ¿Por qué? Porque existiría la expectativa de que ustedes también se van a mover, es decir, que van a salir hacia la luz, ¿no? Pero si tú no observas que se produce, digamos, esa situación y que tú más bien te quedas ahí y no sales nunca del túnel y solamente sale, digamos, esa fila, entonces uno se puede hundir, digamos, en la insatisfacción, y que eso provocaría que finalmente la gente
se rebele contra el sistema, ¿no? O sea, que le parezca absolutamente detestable, ¿no? Entonces, es interesante porque él también plantea esta posibilidad, ¿no? De que la gente tenga tal nivel de insatisfacción de que no quiera tolerar un nivel de desigualdad tan abrumador, ¿no? Entonces, podría ser que uno pueda observar de que haya gente que, bueno, ya pues, ¿no? O sea, gana extraordinariamente los millones que están ganando, pero uno podría tolerar esa situación si es que tú observas que vas avanzando por lo menos un poquito en tu medio, digamos, más cercano. Pero si uno observa que esto, digamos, no avanza y los otros sí, entonces ahí es donde hay un problema con la tolerancia, ¿no? Adolfo Figueroa se hace esa pregunta, ¿no? Si es que pasa, digamos, este tema en el país, y por eso la importancia del libro, transversal que yo les he puesto para que lean, que es La teoría del equilibrio distributivo, ¿no? Que está presentado en este libro, Crisis distributiva en el Perú, ¿no? Este es un libro clásico, me gustaría que tengan la oportunidad de leerlo, digamos, más allá de la lectura, digamos, que tengan ahora, sino que puedan revisarlo en profundidad, ¿no? O sea, con más, más oportunidad de leer, quiero decir, cada uno de los argumentos que expone Figueroa en el libro, y que no solamente vayan a enfocarse, digamos, en algunos resúmenes, porque lo importante es que puedan comprender, digamos, toda la argumentación de Adolfo Figueroa, ¿no? Eh, Después tenemos también, sí, Disculpe que le corte. No sé, no está adelante. proyectando la pantalla, se ha quedado en el gráfico de evolución de Gini departamental. ¿En serio? A ver. Ah, se ha quedado acá, ¿no? Ya. ¿Ahí están viendo? ¿O qué cosa es lo que están viendo? ¿Tolerancia a la desigualdad están viendo? Todavía. No se ve nada, profesor, no está proyectando. A ver. Ahora sí se ve. Ya. Ya. Bueno, esto era lo que les comentaba acerca de Hirschman, ¿no? Y acerca de la expectativa de movilidad que pueda tener la población, que mientras esta movilidad o esta expectativa de movilidad se aprecie como algo positivo, es decir, de que todos podemos mejorar, entonces hay una tolerancia hacia la desigualdad evidente que pueda salir, digamos, de las informaciones que uno recoge, ¿no? Ya sea a través de indicadores o de lo que uno observa también a través de los medios y también de la realidad propiamente dicha, ¿no? Entonces, tú puedes cruzar, digamos, una calle y de pronto ver que pasa un BMW, ¿no? Un modelo reciente, digamos, y magnífico, pero mientras que tú tengas las expectativas de por lo menos comprarte un auto, ¿no? Próximamente, digamos, no hay problema. Tú no consideras que esa desigualdad sea intolerable, ¿no? Pero si uno llega a ser profesional y las oportunidades, digamos, como para que uno pueda finalmente comprarse un auto no se concretan, entonces quizás la insatisfacción sea total y hayan, digamos, manifestaciones de protesta y qué sé yo, contra el sistema, ¿no? Entonces hay ahí una situación que es lo que Hirschman plantea, ¿no? De las percepciones acerca de la movilidad social que puedan haber, ¿no? Se esperaría, por ejemplo, que nosotros y ustedes, ¿no? Hablando en términos generales, al existir
los centros universitarios públicos tengamos la expectativa de tener una movilidad de ascenso social, ¿no? Gracias, digamos, a estos mecanismos. Pero si eso no se concreta después, podría haber, digamos, una insatisfacción, ¿no? Esa pregunta, de alguna manera, Adolfo Figueroa se la plantea en el libro de Teoría del Equilibrio Distributivo, y que lo he puesto justo para que ustedes puedan leerlo con detenimiento para la clase, ¿no? Para el curso, perdón. Vamos a mover. Ya. Este es otro gran tema, ¿ya? Y por eso es que incluso hay 2 lecturas acerca de Sen, que es un economista indio, ¿no? que ganó premio Nobel por sus indagaciones acerca de la pobreza, la desigualdad y sus aportes, digamos, al concepto del desarrollo económico, ¿ya? Este es un tema crucial porque él tiene un enfoque muy particular, ¿ya? Típicamente, los economistas solemos pensar de manera lineal, es decir, A, entonces B, ¿no? O sea, tenemos una variable, digamos, que es la causa, y que después vamos a tener un resultado, ¿no? Que es lo natural que uno podría pensar que son las cosas, ¿no? Pero en el caso de Sen, él propone que el desarrollo es la oportunidad de que nosotros podamos ejercer nuestras capacidades, digamos, con las que venimos a existir, ¿ya? Y él considera, digamos, un conjunto de capacidades, ¿no? Entonces, si una persona quiere estudiar, ¿no? Debería tener la oportunidad de poder estudiar, de poder ejercer esa libertad de poder estudiar y de realizarse haciendo que finalmente después de estudiar tenga su logro, digamos, académico, ¿no? Pero si a ti se te priva de esa capacidad que tú tienes potencialmente para realizarlo, entonces no hay desarrollo posible que tú puedas tener. Entonces, el desarrollo no es visto como una cosa que hay que alcanzarlo hacia el futuro, sino que es algo que debe estar presente hoy en día en tu persona y en toda la colectividad que, digamos, forma parte de una sociedad. Y digamos, esto es bien interesante de conceptualizarlo y comprenderlo, porque entonces tú te das cuenta de que muchas de las cosas que tú potencialmente puedes ejercer y puedes disfrutar, no se tratan de cosas que tú tienes que esperar a que se ocurra en el futuro, sino que tienen que ocurrir en el presente para que tú puedas alcanzar tu máximo potencial, ¿ya? Por ejemplo, en el tema de salud, la idea es que no es que ustedes recién tengan salud cuando, digamos, acaben la universidad o para que cuando acaben, digamos, sus logros profesionales, sino que ustedes deberían tener salud desde el momento que nacen, ¿no? O sea, o desde antes que nazcan incluso, que esa capacidad con la que nosotros venimos no sea privada. Y entonces, en la medida que la sociedad garantice que la gente pueda tener la capacidad de realizar sus habilidades, entonces esa sociedad está en desarrollo, está desarrollada, ¿no? Literalmente. Y ahí hay una dimensión bien interesante dentro de la propuesta de Sen, que está el tema de la voz, ¿no? O sea, el de tener una voz para opinar acerca de la realidad social, económica y política, ¿no? Si a ti se te priva de la capacidad de tener voz, ¿por qué? Porque estás bajo un autoritarismo, porque estás bajo unas jerarquías, digamos, que esto no puede decirse y esto otro no, ¿no? O esto sí, o esto no. Entonces tú no puedes tener la libertad de ejercer
esa capacidad. Y en el momento que tú tienes libertad para ejercer esa capacidad, entonces hay desarrollo. Y eso significa que tú puedes desarrollar tu máximo potencial porque existe esa libertad. Y por eso Zen se le conoce por el libro famoso, pues que también él publica, que titula Desarrollo como Libertad, ¿no? O sea, una sociedad para que se considere desarrollada o en la ruta, digamos, hacia el desarrollo, debe garantizar que las capacidades que tienen sus ciudadanos tengan plena libertad de desarrollarse, que no sean privados de esas capacidades. Si corresponde que una persona tenga salud, educación, participación política, alimentación, etcétera, eso no puede privársele, porque la sociedad no puede considerar que haya gente que se esté muriendo en la calle o gente que se esté negando la oportunidad de poder dar su opinión o que no pueda estudiar lo que quisiera y desarrollarse plenamente, porque si no, eso no significaría que ni la persona puede alcanzar su máximo potencial, ni el país o la colectividad pueda disfrutar de los beneficios de ese máximo potencial que puede lograr esas personas, ¿no? Entonces, por eso lo importante que es el concepto de desarrollo como libertad, ¿ya? Entonces, en ese sentido, en nuestro país, ¿cómo estamos, no? Son preguntas bien importantes, ¿no? Ahora, Zen hace mucho énfasis, digamos, en estas dimensiones entre la capacidad y la realización de estas capacidades, porque él reflexiona mucho sobre el problema de las hambrunas que ocurrieron en su país, ¿no? En la India. Y no estoy seguro si siguen ocurriendo, pero entiendo que ya no es tanto así el problema. Entonces, la idea es que al reflexionar él acerca de los problemas de acceso a alimentos, o sea, mejor dicho, él se dio cuenta que el problema de las hambrunas no era por falta de alimentos, sino que la disponibilidad de alimentos, o sea, habrían bastado para hacer que toda esta población no tenga por qué pasar por hambrunas. Pero han habido algunos, digamos, situaciones políticas que les negaron la posibilidad de alimentarse a esa población, pese a que habían alimentos disponibles. Y fruto de ello es que pasaron, digamos, por esa desgracia, ¿no? De la falta de alimentos y de pasar hambruna, ¿no? Esta situación que le estoy describiendo suele replicarse a través de la historia, ¿no? Cada vez que hay hambrunas, cada vez que hay... No es porque haya falta necesariamente de alimentos, sino es porque hay una decisión política de cortar acceso a alimentos a una determinada parte de la población, por razones X, Y, Z, ¿no? Que seguramente ustedes podrán identificar, digamos, en la realidad actual, ¿no? Entonces, son situaciones que son paradójicas, pero que no son imposibles o complejas de responder, sino que ocurren esos problemas porque se niega de manera explícita a la población a que pueda acceder a alimentos, a voz, a educación, a salud. Bueno, y aquí tenemos algunos indicadores, ¿no?, de lo que es la educación en nuestro país. Ustedes pueden ver acá que desde el punto de vista formal, el acceso a la educación casi podríamos decir que es universal, ¿no?, que está garantizado para todos los niños en el país. Ustedes pueden ver, ¿no?, acá la tasa de asistencia escolar de educación primaria, que tiene estos índices que llegan a casi el 98%, ¿no?, en promedio, tanto para el nivel nacional como urbano y rural.
En la educación secundaria, bueno, antes se veían, digamos, un cierto desfase, pero ahora, digamos, ha habido una mejora significativa y ahora estamos en 92% más o menos, pero todavía estamos observando que hay un pequeño, importante brecha, digamos, en la educación secundaria rural, ¿no? La mayor cantidad este, de niños, pues, ¿no? Que dejan la escuela antes de tiempo, se observa que es básicamente en las áreas rurales, ¿no? Por las presiones que puedan haber de la necesidad, digamos, de que tengan que contribuir con el hogar por trabajo infantil, ¿no? Los dropouts. Bueno, en este gráfico, o perdón, en este cuadro ustedes pueden ver cómo está el tema de salud y se puede apreciar ahí con claridad, ¿no? Que para la población con algún problema que buscó atención, dice, ¿no? Según lugar o establecimiento de consulta y área de residencia, ¿no? Entonces, ahí pueden observar de que más o menos es un 45,8 fue en el año 2019, después bajó significativamente durante la pandemia, lo cual es bastante llamativo, pero otra vez se ha recuperado, bueno, 2023, 2024, 45% y el 2025 que está en 44%. Quizás aquí la estadística que llama más la atención es que aparece que el lugar o establecimiento de consulta no suele ser el MINSA, ni el particular, ni el salud, sino que el principal lugar que sale, digamos, para hacer las consultas médicas es la farmacia o la botica, ¿no? Ustedes pueden ver acá, en el año 2025 sale 18,6%, ¿no? O sea, casi 19%, ¿no? O sea, 1 de cada 5 personas que hace, que le toca, digamos, hacer su consulta, lo hace en la farmacia o la botica, ¿no? Como si ahí realmente hubiera, digamos, atención médica, ¿no? Básicamente los que están ahí atendiendo son, quizás pueden haber algunos profesionales de salud, digamos, al 100%, ¿no? O sea, que hayan estudiado la carrera de medicina, pero básicamente son técnicos, ¿no? Pero lo que está claro es que hay un problema de acceso de la población al sistema de salud, ¿ya? Y en ese problema de acceso que ustedes seguramente deben haberlo palpado, o han tenido referencia de algún familiar o amigo, que buscan que atenderse en el MINSA o en el Salud, y las fechas que se programan suelen ser muy dilatadas, muy lejanas, y la oportunidad de atenderse no está garantizada para lo que uno necesita según la enfermedad que corresponda, ¿no? Ese es un tema muy, muy, muy grave en nuestro país, ¿no? En educación podríamos decir que estamos bien, pero desde el punto de vista del acceso, pero no tanto de la calidad de la educación. Y desde el punto de vista de la salud, más bien ahí sí vemos que hay un problema de acceso. Y quizás, si nosotros quitamos aquí farmacia o botica, o sea, dejando de lado pues de que eso realmente sea una consulta médica, la tasa que aparece aquí del 44% sea menor. O sea, solo el 20% o el 24% de la población se estaría atendiendo realmente en el sistema de salud nacional, lo cual es una situación bastante penosa, ¿no? Porque no hay pues un acceso real, digamos, a los sistemas de salud como correspondería, ¿no? En la zona rural sí podemos ver de que hay una diferencia, que la población parece que sí tiene un mayor nivel de acceso en los establecimientos del MINSA, llega aquí hasta el 24%, y las farmacias o boticas quedan en segundo lugar, ¿no? Entonces, aquí parece que racionalmente la gente sí seguía mejor, digamos, para poder atenderse, en contraste con lo que pasa en la ciudad, ¿no? En la ciudad realmente estamos bastante de cabeza, digamos, con respecto a este tema del acceso a los sistemas de salud. Acá tenemos las estadísticas de seguros, que también nos muestran, digamos, que el mayor acceso ahora al tema de tener una cobertura de salud está gracias al SIS, pero las complejidades de los temas que se puedan cubrir en realidad son bastante limitadas, ¿no? Porque no es que se tenga todo el presupuesto disponible para atender a la población, ¿no?
Y bueno, esos son los retos pues, que tenemos en el caso peruano. Acá hay una estadística más que quería compartirles a ustedes. No sé si lo llegamos a ver en una de las sesiones anteriores, respecto de la paradoja que ocurre con respecto a la medición de la pobreza, ¿no? Hay esta medición que realiza el INEI que se llama la población que presenta déficit calórico, ¿no? Según área de residencia. Y ustedes pueden ver aquí que en el caso de Lima Metropolitana, para el segundo trimestre de este año, ese porcentaje llegaba al 44%, ¿no? Y esa cifra hace un contraste bastante fuerte con lo que nosotros sabemos que es la cifra de pobreza que se supone que ha recrudecido, que está en 29%. Entonces, una de las cosas que yo cuestiono es que, ¿cómo es que tú puedes tener que tu cifra de pobreza monetaria es del 29% y al mismo tiempo en el nivel nacional tú tienes 10 puntos más de gente que está teniendo problemas para cubrir sus requerimientos calóricos del día? Porque esta es una medición básicamente de cuánto la gente logra cubrir sus requerimientos calóricos del día. Desde el punto de vista nutricional, la gente debería tener 2.200 calorías cubiertas en el día. Pero de acuerdo con esta estadística del INEI, casi un 40% de la población nacional no logra cubrir con lo que come, con lo que puede comprar, los requerimientos calóricos para que pueda funcionar en el día. Y eso para mí es una paradoja respecto del porcentaje de pobreza del 29%. ¿Cómo puedes decir que la pobreza es del 29% y quiere decir que hay un no pobres que son casi 10 puntos porcentuales que están pasando por hambre o porque no están consumiendo las calorías que necesitan, y que no son pobres? Me parece ahí que hay un problema, si no metodológico, algo que nos está echando luz más bien de una inconsistencia en las estadísticas de pobreza, ¿no? Bueno, y aquí tenemos algunas estadísticas que corresponden justo a los niveles salariales, que creo que ya les había comentado, ¿no? De que salen un poco menores a lo que se podía observar en el nivel de la planilla electrónica, que están por debajo de los 2.000 soles, ¿no? En la planilla electrónica el promedio salarial sale de 2.600, ¿no? Y aquí más o menos llega a un poquito menos de 2.000 soles. Hay diferencias entre hombres y mujeres, pero el promedio, digamos, total es de 2.000, ¿no? Bueno, jóvenes, debo cortar aquí porque tengo también otra participación. Nos estaríamos viendo. Ah, entiendo que el día miércoles es feriado, ¿no? Sí, profesor, es feriado. ¿Cómo podríamos resolver lo que necesitamos hacer para esa fecha? Lo que ha programado la escuela es que pase para la siguiente semana. Sería el miércoles 15. Ya. Claro, entonces, digamos que tienen entonces más tiempo como para poder revisar las lecturas, ¿no? Y eso obviamente va a redundar en una mejor performance para ustedes. Bien, yo lo que voy a hacer es que les voy a compartir la presentación que hemos visto hasta el día de hoy, ¿no? Como para que puedan revisar ustedes ahí los datos y temas que hemos ido abordando. También les voy a compartir, si es que no se les ha dado desde un inicio, lo que sería el sílabo, pero este sílabo lo voy a reformar, como ya les he manifestado, acorde con las lecturas que les he dado para esta primera etapa, ¿ya? Entonces, las lecturas, digamos, van a cambiar, ¿no? Van a cambiar. Hay algunas que sí estoy dejando, que son clásicos, que de todas maneras tienen que estar ahí, pero hay otras que van a cambiar de acuerdo, obviamente, con el criterio que estoy compartiendo con ustedes, de lo que les podría poner, digamos, al tanto de los nuevos debates que hay sobre la desigualdad en el mundo, ¿ya? Bueno, entonces, dicho esto, seguimos coordinando igual cualquier otra novedad que pueda haber con respecto al curso y nos estamos viendo. Muchas gracias, profesor.
Gracias.